¿vale? Bueno, listo, profe. Entonces, ya habíamos revisado la degradación de los ácidos grasos, ya sabíamos que esta degradación de los ácidos grasos se da en estado de ayuno, las enzimas están en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y cómo esos ácidos grasos tenían que entrar, pues, a través de esa lanzadera de la carnitina, ¿sí? Con la acilcarnitina transferasa 1 y 2, y cómo, pues, obteníamos bastante cantidad de ATPs en el acople entre el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Ahora, para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿dónde es el principal sitio donde se hacen ácidos grasos? Entonces, los ácidos grasos se sintetizan en hígado, principalmente, y en menor grado en tejido adiposo. O sea que estas enzimas que vamos a hablar se encuentran en hígado, expresadas en hígado y en tejido adiposo. Se realiza principalmente la síntesis de ácidos grasos, que es lo que vamos a ver en estos dos órganos. Pero el grueso se hace sobre hígado. ¿Listo? ¿En qué estado nutricional haríamos esto? Es el segundo punto a tener en cuenta. Pues si vamos a hacer ácidos grasos, lo vamos a hacer en estado de pospandrio. ¿Listo? Cuando estamos en el estado postprandial. ¿Y por qué en el estado de postprandio? Porque habíamos ya definido que la principal función de los ácidos grasos es la de reserva energética. ¿Sí? La de reserva de energía. Entonces, lógicamente, ¿cuándo vamos a hacer síntesis de ácidos grasos? Pues cuando hay energía en exceso. Y eso es en el estado postprandial. Como consecuencia de esto, hay otra característica y es a partir de qué podemos hacer ácidos grasos. Entonces, podemos hacer ácidos grasos, pues para luego convertirlos en triglicéridos o fosfolípidos a partir de carbohidratos, a partir de aminoácidos. O sea, ambos, o sea que tanto la conclusión de este punto es que tanto las proteínas en exceso como los carbohidratos en exceso engordan, porque son moléculas muy valiosas para la célula que no las va a eliminar porque están en exceso y entonces ¿en qué la convertimos? En grasa. Ya habíamos discutido por qué las grasas son los ácidos grasos, pues, que se esterifican con el glicerol para formar los glicéridos. ¿Por qué razón son la principal reserva energética? Porque si guardamos ácidos grasos, no necesitamos, no guardamos agua, o sea que podemos en ese mismo espacio que si guardábamos glucógeno, guardamos una gran cantidad de agua, ahora en ese mismo espacio solamente vamos a guardar ácidos grasos. O sea que esa es la gran ventaja de guardar la energía en forma de ácidos grasos. ¿Sí? Y que el uso luego es muy sencillo. Ok, la otra, bueno, y la grasa, pues lógicamente que consumimos también se guarda pues en el tejido adiposo. ¿En qué parte de estas células están las enzimas para la síntesis de ácidos grasos? Es el otro punto. Las enzimas para la síntesis de ácidos grasos se encuentran básicamente en el citoplasma. ¿Listo? En el citoplasma es donde encontramos estas enzimas. Y el tercer punto, el quinto punto de esto sería qué hormonas regulan esta síntesis de ácidos grasos, o sea, activan este proceso. La hormona aquí principalmente implicada es la insulina, que como ya hemos discutido en anteriores clases, es la hormona metabólicamente del postpandrio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces ya entrando a la ruta metabólica como tal, ¿a partir de qué vamos a hacer ácidos grasos? Vamos a hacer ácidos grasos a partir de moléculas de acetil-CoA activadas. O sea, moléculas de acetato activadas en forma pues de acetil-CoA. Entonces, básicamente a partir de eso
vamos a hacer los ácidos grasos. Pero ese acetil-CoA, para poder convertirlo en ácidos grasos, tenemos que hacer un truquito, nuestras células hacen un truquito metabólico allí. Y es que con el acetil-CoA más CO2 van a construir otra molécula que se llama malonil-CoA. Acetil-CoA tiene 1, 2 carbonos, malonil-CoA tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿ok? Entonces la idea es poner este tercer carbono que no va a ir incorporado, no va a quedar incorporado en el ácido graso, sino que es un truquito químico para poder hacer la reacción de condensación del ácido graso, de las moléculas de acetil. ¿Listo? Entonces, para poder hacer ese malonil-CoA, pues lógicamente se gasta ATP. Estamos en estado postpandrial, no hay ningún problema. Y ya el proceso de la biosíntesis, después de tener malonil-CoA, vienen 4 reacciones que ya se las había mencionado anteriormente. Viene entonces una reacción de condensación, que esa reacción de condensación es la contraria a la reacción de tiólisis. Después de esa reacción de condensación, entonces viene una reacción de reducción. Para esto necesitamos un agente reductor. Luego viene una reacción de deshidratación. Y por último viene otra reacción de reducción. Entonces, si ustedes miran, es en el orden de la beta oxidación, estas son contrarias, porque esta sería la primera de la síntesis, viene a ser la última de la oxidación. En la oxidación de ácido graso habíamos dicho que empezábamos con una oxidación, luego una hidratación, luego otra oxidación y por último una tiólisis. Entonces, esta es contraria a esta, ¿sí? Esta es contraria a esta es contraria a esta y esta es contraria a la de acá. Pero ya también habíamos dicho de que no es la inversa la síntesis de ácidos grasos de la degradación de ácidos grasos, porque esto está ocurriendo en mitocondria, matriz mitocondrial, y esto está ocurriendo en citoplasma. Por ende, las enzimas son totalmente diferentes y además que los compartimentos son distintos. ¿Listo? Entonces, la enzima que se va a encargar de hacer esto es un complejo multienzimático que tiene 7 actividades enzimáticas y se llama la ácido graso sintetasa. ¿Ya? Esta ácido graso sintetasa, el nombre es muy sencillo, tiene 7 actividades catalíticas diferentes. Entonces con esa generalidad, vamos a entrar a los detalles. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ok. Entonces, la enzima que no forma parte de la ácido graso sintetasa y que se encarga de sintetizar el malonil-CoA, se llama la acetil-CoA carboxilasa. Que esta enzima es una enzima bien interesante porque tiene 2 actividades catalíticas allí para poder convertir el acetil-CoA en malonil-CoA. Como es una reacción de carboxilación, entonces va a gastar CO2. La forma como utilizamos CO2 en las células es en forma de bicarbonato, acuérdense. Entonces, esta enzima, la acetil-CoA carboxilasa, tiene 2 dominios. Un dominio que tiene como coenzima la biotina y es el dominio carboxilasa. Entonces, la biotina, que es la coenzima encargada de esto, que es la única coenzima que, así como entra de vitamina, así mismo la usamos de coenzima, la biotina. Entonces, esta biotina, el dominio carboxilasa, gastando ATP, entonces carboxila a la biotina. Entonces, miren que se cargó aquí del grupo carboxilo. Luego viene el dominio transcarboxilasa, que agarra el carboxilo que tiene la biotina y entra una molécula de acetil-CoA y le pone ese
carboxilo. Entonces miren que está. Pero le repito, este carbono verde, vamos a llamarlo así, que viene del CO2, vamos a ver que no forma parte del ácido graso al final cuando se sintetiza. Porque de ser así, entonces, pues imagínense, no podríamos ni respirar siquiera porque nos engordaríamos, ¿no? Entonces, listo. Entonces hacemos el malonil-CoA. Ahora, ese malonil-CoA es el que vamos a utilizar para hacer la síntesis de ácido graso. Aquí está otra vez la acetil-CoA carboxilasa. ¿Sí? Su dominio biotin carboxilasa y su dominio transcarboxilasa para el producto final va a ser el malonil-CoA. Luego viene entonces, ya habiendo suficiente malonil-CoA, viene el proceso de síntesis con la ácido graso sintetasa. Aquí están resumidas las 4 reacciones, ¿sí? Entonces, la ácido graso sintetasa es una enzima que parece como un platillito volador, como ustedes ven aquí, pues está representada de esa manera, son 7 actividades catalíticas y tiene 2 brazos, digámoslo así. En ambos brazos tiene un grupo tiol, entonces sería como algo así. Y entonces aquí y aquí tiene el otro. Entonces, aquí en este brazo pequeñito queda un grupo tiol, de hecho, dado de una cisteína, y en este grupo queda también otro grupo tiol, pero este es de una molécula de ácido pantoténico, ¿sí? Similar a la coenzima A. A este de aquí le vamos a llamar, al más larguito, le vamos a llamar el brazo malonil. Y a este de acá, más chiquitico, se le va a llamar el brazo acil. O sea, aquí es donde va a ir creciendo el ácido graso. Y siempre va a ir llegando un acil aquí que se traslada desde acá. ¿Listo? ¿Hasta allí estamos o no? Sí, señor. Y luego, entonces, de que en esta enzima es donde se van a hacer estas 4 reacciones que les decía. Condensación, reducción, deshidratación, reducción. Para poder hacer las reducciones necesitamos un agente reductor. ¿Qué agente reductor leyeron que se utilizaba? NADPH. Entonces vamos a necesitar NADPH. Este es el agente reductor. Y esto es un problema, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿de dónde sacamos NADPH? De la vía de las pentosas fosfato. Ok, de la vía de las pentosas fosfato. Entonces miren cómo ya hay una conexión entre la síntesis de ácidos grasos y la vía de las pentosas fosfato. O sea que la vía de las pentosas fosfato nos va a aportar NADPH para esta síntesis de ácido graso. Y hay otra reacción que les voy a mostrar ahora de una enzima que se llama la enzima málica. Enzima málica que también nos produce NADPH. Estas van a ser las fuentes de agente reductor para eso. Ok, perfecto. Entonces, vamos, esto pues allí no lo vamos a poder observar, vamos a verlo en grande, eso es nomás así de introducción. Entonces, ya sabemos de dónde viene el malonil, ¿sí? Entonces, como esta enzima tiene 7 actividades catalíticas, entonces la primera actividad catalítica consiste en unir aquí el malonil, ¿listo? Y la segunda actividad catalítica en unir aquí el acetil. El acil inicial, que es de 2 carbonos, y entonces va a ser el acetil en la primera reacción. Entonces, ya estando estas dos aquí, viene la reacción de condensación. ¿Listo? Entonces, a estos son los ataques nucleofílicos que se dan.
No sé si está bien allí grande. Y entonces, como a raíz de esos ataques nucleofílicos, miren que se forma un enlace entre este carbono, y el carbono verde, que era el que venía de quién. ¿De dónde venía el carbono verde? Hola. ¿Me están oyendo o no me están oyendo? Hola, ¿me están oyendo? Sí, Sí, señor. profe. ¿Y por qué no me dicen nada? Dígame, denme una De señal. la biotina, del brazo de biotina. ¿De dónde venía ese carbono verde? Les dije que miraran el carbono verde. Miren el carbono verde. Es la molécula de CO2. Entonces miren que, por eso les decía que era un truquito. Poner este carbono verde aquí que no va a quedar formando parte de la molécula de ácido graso. Miren el carbono verde que se utilizó para hacer el malonil era simple y llanamente la estrategia para poder que estos dos carbonos reaccionaran. El carbono verde sale, o sea que ese CO2 no queda formando parte del ácido graso. Esta es la reacción de condensación. Ahora, después de esta reacción de condensación, nos queda aquí un intermediario, ¿sí? Butiril, que este intermediario, ay, perdón, se me fue la mano. Este intermediario ahora va a sufrir la primera reducción. ¿Quién es el agente reductor? El NADPH. Miren lo que hace. Este es el intermediario butiril. El agente reductor lo que hace es este doble enlace de aquí, cetobutiril, perdón. Este doble enlace de aquí lo destruye y le pone un hidrógeno acá al oxígeno para que me quede el OH y un H. ¿Listo? Entonces ahora nos queda un intermediario hidroxiacil. Entonces este intermediario hidroxiacil ahora viene a sufrir la deshidratación. Pues ya está claro cuál es la molécula de agua que se va a ir, ¿no es cierto? Entonces se va, ¿qué molécula de agua? Se va este hidrógeno de aquí y este hidroxilo. Se van como molécula de agua. Entonces, lógicamente, se forma un doble enlace entre estos dos. Este intermediario es un intermediario enoil. ¿Por qué? Porque tiene aquí un doble enlace. Y entonces, a este intermediario enoil, ¿sí?, viene la siguiente reacción, que sería la siguiente reducción. Entonces, miren, el enoil, vamos con el agente reductor a romper este doble enlace. ¿Cómo se rompe ese doble enlace? Pues un par de electrones quedó en el NADPH y nos queda este que sí es el intermediario butiril. Entonces, esto ya es miren, si ustedes le quitan aquí la unión a la enzima, pues esto sería un butirato, que es un ácido graso, es un ácido carboxilo de 4 carbonos. ¿Listo? Saturado. Ahora, ¿qué viene? Viene la transacetilación. Entonces, este señor pasa acá. Transacilación pasa este señor acá. Del brazo malonil se pasa el acil al brazo acil. ¿Listo? Entonces, después de que sucede eso, del brazo malonil estaríamos aquí. Esto es lo que acabamos de ver. El acil, que es de 2 carbonos, que es el acetil, acá el malonil, ¿sí? Entonces ocurren estas 4 flechitas, ¿son qué? Las 4 reacciones que acabamos de ver. De carboxilación en la condensación, pues, reducción, deshidratación y otra vez reducción. Y entonces nos había quedado el acil en este brazo largo, ahora se traspasa aquí al brazo acil, quedó el brazo malonil libre, entonces se vuelve y se une otro malonil. Y ahora, ¿qué va a pasar aquí? Otra vez las mismas 4 reacciones, condensación, reducción, deshidratación, reducción, y entonces nos queda ahora un acil también en el brazo grande
de 6 carbonos que es trasladado otra vez al brazo pequeño, al brazo acil. Queda el brazo malonil libre, vuelve otro malonil y entonces otra vez las mismas 4 reacciones. Y eso se sigue así ¿hasta cuándo? Hasta que se tiene un acil de 16 carbonos. Cuando se tiene un acil de 16 carbonos, entonces, ahorita viene la última actividad enzimática, ¿sí? Que es la que va a romper ese acil de 16 carbonos y lo libera de la enzima. O sea que en la ácido graso sintetasa podemos sintetizar ácidos grasos de 16 carbonos saturados. ¿Estamos de acuerdo allí o no? Y profe. Una pregunta, entonces serían 7 reacciones, o sea, como, no sé si decirle ciclo, pero 7 veces estos procesos para Estos llegar a ciclos los de, 16. para poder obtener uno de 16 tendrían que ser 7, sí señor. ¿Vale? Dale, profe, gracias. Ok. Sí, porque mira, aquí hay un ciclo de reducción, otro ciclo de reducción, otro ciclo pues de biosíntesis y 4 más, ahí están los 7. Ya, vas uniendo de a 2. Entonces miren lo que les decía, el truquito del CO2. El CO2 no forma parte, no queda formando parte del ácido graso. Entonces, aquí están las 7 actividades, ¿sí? La proteína transportadora de acilos, ¿sí? Que une los grupos aciles a el enlace tioéster en el bracito pequeño, ¿sí? La transacetilasa que transfiere el grupo acetil-CoA a la cistidina del brazo grande. Luego viene el cetoacil, que es la que hace la condensación. Luego viene el malonil ACP transferasa, que es la que transfiere el grupo malonil a la coenzima A. Luego la reductasa, la primera reductasa, luego la deshidratasa y luego la última reductasa. ¿Listo? Aquí está el brazo grande, ¿sí? El brazo malonil, que es la ACP. Entonces, esto tiene una molécula, como les decía, de ácido pantoténico, ¿sí? Unido aquí a una fosfoserina, ¿sí? Y acá el ácido pantoténico, acuérdense que tiene un grupo tiol. Entonces, este grupo tiol es que esterifica aquí al malonil, ¿listo? Aquí es donde se pega el malonil. Y aquí estaría todo el proceso. ¿Listo? Aquí estaría todo el proceso, pero no lo vamos a ver ahí porque no lo entiende nadie, ¿no es cierto? Entonces vamos a verlo por parte. Inicialmente así está la acil-CoA, la ácido graso sintetasa. Entonces, esta ACP es el brazo malonil y esta KS es el brazo acil, que acá están las, ¿no? KS es la cetoacil ACP sintetasa, que están las nomenclaturas de lo que significan esas letricas. ¿Listo? Entonces aquí es donde está la fosfopantoteína, ¿sí? Y aquí hay una cisteína. Entonces, ¿qué sucede? Viene el acetil-CoA, que es el primer acil. ¿Dónde se pega? Aquí. Ahí ya lo vimos. ¿Listo? Sale la molécula de coenzima A. Luego de que está allí, viene el malonil, que se va a pegar aquí a la ACP. ¿Listo? Proteína transportadora de acilos, se le llama a la ACP. Ahí se pegó el malonil. Luego ocurre entonces la reacción de condensación. ¿Listo? Ocurre la reacción de condensación, ¿sí? Y se nos forma el intermediario cetoacil, ¿sí? Que para esta primera reacción, pues como es de 4 carbonos, entonces será cetobutiril. Si es de 6, es cetohexanoil y así sucesivamente. Ahora, este cetobutiril, ¿sí? Ahora va
a ser trasladado, no, perdón, a sufrir la primera reducción. Entonces se va a convertir en el hidroxibutiril. Y el hidroxibutiril ahora va a ser deshidratado. Este es el hidroxibutiril, se va a este hidroxilo y se va a este hidrógeno. Y entonces se nos forma aquí el doble enlace. ¿Listo? Entonces se nos forma el butenoil, ¿sí? O el enoil, pues, trans, porque el doble enlace queda en forma trans. Y miren que todas estas reacciones están ocurriendo estando el acil en el brazo grande. Luego viene el butenoil y es de nuevo reducido a expensas de NADPH y ya nos queda aquí entonces el butiril, que es el primer ácido carboxílico de 4 carbonos que tenemos allí. Ahora viene el paso que este señor debe ser trasladado acá. Entonces lo hace esta misma actividad enzimática que es la que une al malonil. Entonces lo transfiere de aquí a acá. ¿Listo? Dando esto aquí, pues ya quedamos como estábamos al comienzo, con un acil en el brazo acil y con el brazo malonil libre. Entonces, ya después de hacer esto, el brazo malonil, ¿qué va a pasar? Pues vuelve otro malonil aquí y vuelven a ocurrir las mismas 4 reacciones para obtener luego uno de 6 y luego las mismas 4 reacciones para obtener uno de 8 hasta llegar al de 16. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, esa ácido graso sintetasa en bacterias, ¿sí? Son 7 enzimas, ¿sí? Son 7 enzimas distintas, 7 actividades catalíticas en 7 polipéptidos, o sea, en 7 proteínas diferentes. En levaduras, ¿sí? Son 7 actividades catalíticas en 2 polipéptidos separados, ¿sí? Y en vertebrados, o sea, ahí caemos nosotros, son 7 actividades catalíticas en una sola cadena polipeptídica. Esta es de esas enzimas bien raras, porque normalmente esto no es lo normal, ver enzimas que tengan varias actividades catalíticas a la vez, eso no es lo común, ¿sí? Pero en este caso, sí. Y es un complejo, obviamente, grandísimo, está ácido graso sintetasa. Entonces, comparando la síntesis de lípidos entre un vegetal y nosotros, entonces miren, en las plantas, ¿sí? En primer lugar, en el retículo endoplásmico liso, las plantas y nosotros hacemos la síntesis de lípidos complejos, fosfolípidos, colesterol, que vamos a verlo la próxima semana, la síntesis bien larga, la síntesis de ácidos grasos de más de 16 carbonos, o sea, la fase de alargamiento en la cadena de ácidos grasos, porque recuerden que nosotros podemos hacer hasta los de 26 carbonos. Y la síntesis de ácidos grasos insaturados, porque acuérdense que la ácido graso sintetasa nos hace de 16 carbonos y saturados. Entonces, aquí en el retículo endoplásmico liso están esas enzimas, y eso ocurre tanto en plantas como en nosotros. En mitocondrias, ¿nosotros qué hacemos? La oxidación de ácidos grasos, que ya la revisamos, la producción de acetil-CoA, que también pues ya la revisamos, nos falta ver cómo se produce a partir de proteínas. Lo que no hemos revisado, ay, yo no les he dado la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Oh, esto se nos estaba quedando, ¿eh? No les di la síntesis de cuerpos cetónicos, no, yo no me acuerdo de habérselas dado. Bueno, les voy a dar luego esta síntesis de cuerpos cetónicos. Y el alargamiento de ácidos grasos, o sea, pasar del de 16 al de 18, esto, también lo hacemos en la mitocondria. No me van a olvidar de la síntesis de cuerpos cetónicos, por favor. ¿Eso lo vemos esta clase, profe? ¿Ah?
¿Eso lo vemos esta clase o ya para otra clase? Pues no sé si alcancemos esta clase. Si nos da el tiempo, pues lo vemos esta. Si no, entonces lo vemos en la siguiente, no hay ningún problema. Pero hay que verlo. Lo importante es que hay que Listo, verlo. profe. Listo. En medio de la cosa se me quedó. ¿Ok? Ok. Nosotros en el citoplasma, ¿sí? Hacemos la vía de las pentosas fosfato. Ya la vimos. ¿Sí? Y ahí también está la enzima málica, que es una fuente de NADPH también. Y también vamos a ver la próxima clase que hacemos la síntesis de esterol, de colesterol y la síntesis de ácidos grasos. Las plantas en el citoplasma, ¿sí? No hacen nada de esto, sino que tienen a los cloroplastos que ahí hacen la síntesis de NADPH y ATP, porque las plantas, acuérdense, hacen fotosíntesis, ¿sí? Y también hacen la síntesis de ácidos grasos en el cloroplasto. Y en los peroxisomas es que ellas hacen la oxidación de ácidos grasos, porque como las plantas no necesitan energía para estarse desplazando, entonces ellas no hacen beta oxidación de ácidos grasos. ¿Ok? Bueno. ¿De dónde sacamos entonces el NADPH necesario para la síntesis de ácidos grasos? Lo sacamos de la vía de las pentosas fosfato, que ya la vimos ampliamente, y de esta reacción de la enzima málica. La enzima málica, que está en el citoplasma, ¿qué hace? Agarra malato, que ese malato, acuérdense, puede salir del ciclo de Krebs y puede salir de la mitocondria. ¿Por qué razón? Porque el malato tiene transportador y este malato sale, ¿sí? Y en el citoplasma lo agarra esta enzima. La enzima málica le va a hacer al malato una decarboxilación, ¿sí? Reductiva. ¿Qué quiere decir? Le quita este grupo carboxilo y se le lleva un par de electrones y entonces nos produce el NADPH. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí NADPH y nos produce piruvato. Y piruvato en el citoplasma, eso muy bueno, porque el piruvato, acuérdense que lo podemos meter de nuevo a la mitocondria, piruvato de hidrogenasa, acetil-CoA, entonces no hay ningún problema. Entonces esa es una buena fuente de NADPH. Y la otra fuente de NADPH es, esto ya lo conocimos, ¿no? La vía de las pentosas fosfato, la fase oxidativa. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Claro hasta allí, sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Bueno, esto es en las plantas, pues ellas están en otro nivel, ¿no? O sea, ustedes que son buenos jugando videojuegos, pues ustedes saben que el buen jugador de videojuegos va aumentando de nivel. Bueno, las plantas están unos niveles arriba de nosotros en esto, porque ellas hacen NADPH con la fase luminosa de la fotosíntesis. Ok, entonces hay una situación que hay que resolver. Y la solución que hay que resolver es la siguiente. ¿Sí? Digamos que nosotros fuimos a un asado y comimos mucha glucosa. ¿Y por qué comimos mucha glucosa? Bueno, porque nos bajamos el pedazo de carne con papa, con yuca y con una Coca-Cola 2 litros. Pero entonces, como comimos carne, también consumimos muchos aminoácidos. Y tanto la glucosa como los aminoácidos los vamos a convertir en ácidos grasos. Entonces, esa glucosa, ¿sí? En citoplasma, el hepatocito la lleva hasta piruvato. ¿Sí? Realmente aquí es glucosa, esta glucosa estaría acá en citoplasma, ¿no? Y el hepatocito la lleva hasta piruvato. Aquí está la matriz mitocondrial, está la doble membrana de la mitocondria y acá está el citoplasma. Entonces, ese piruvato, que pues aquí quedó mal ubicada la glucosa, pero la glucosa hasta piruvato es aquí. Y ese piruvato entra a la mitocondria. Entonces, ahora sí arrancamos desde aquí. Y ese piruvato en la mitocondria es donde es convertido a acetil-CoA.
Porque acá en la mitocondria, ya lo vimos, es donde está la piruvato deshidrogenasa. Acá no podemos convertir el piruvato en acetil-CoA. Pero la síntesis de ácidos grasos, ya les dije al comienzo que se hacía ¿en dónde? En el citoplasma, ¿sí o no? Entonces, es cómo ahora ese acetil-CoA va a llegar al citoplasma. Los aminoácidos no hemos todavía visto el catabolismo de aminoácidos, pero los aminoácidos, cuando veamos, muchas de las reacciones, o casi todas, ocurren a nivel mitocondrial. Entonces, los aminoácidos también se convierten en acetil-CoA en el citoplasma. Entonces, ¿cómo hace la célula para que ese acetil-CoA en este estado postpandrial, que es el que necesitamos en citoplasma para hacer ácidos grasos, salga? Ese acetil-CoA no tiene transportador. Entonces, la estrategia es esta, la de una lanzadera. ¿Cuál es la lanzadera? El acetil-CoA lo vamos a condensar con oxaloacetato. ¿Están viendo ahí el tamaño? ¿Estaba bien o no? Acetil-CoA Sí, con señor. oxaloacetato los condensa a la enzima citrato sintasa. Esa es una reacción vieja conocida. La primera reacción del ácido cítrico. Se produce citrato, pero no es con la finalidad de meterlo al ácido cítrico, porque estamos en estado postprandial, es un hepatocito. No, que ese citrato es para que, como él tiene transportador, salga de la mitocondria. Y ya acá afuera, ese citrato lo agarra esta enzima que sí es nueva, la citrato liasa. Una liasa lo rompe y en que, gastando un ATP, esa citrato liasa convierte ese citrato, ¿sí? Con un ATP y una molécula de coenzima A, en acetil-CoA, que lo vamos a utilizar para síntesis de ácidos grasos y de colesterol y esto, y en oxalacetato. Pero acuérdense que el oxaloacetato tiene un problema que lo venimos planteando desde hace rato, y es que no tiene transportador. Pero acá está la malato deshidrogenasa, que convierte el oxaloacetato entonces en malato, gastando un NADH para dar NAD. Entonces tenemos malato. Ese malato puede entrar de dos formas. Él puede entrar directamente a la mitocondria y acá la malato deshidrogenasa mitocondrial volverlo a convertir en oxaloacetato, por eso la lanzadera que ya conocíamos. O el malato puede ser decarboxilado por la enzima málica y convertirlo en piruvato. Y entonces, por este camino de acá, ¿cuál es el negocio? El negocio es que nos ganamos un NADPH. Y ese piruvato entonces vuelve y entra a la mitocondria, tiene transportador. Y acá acuérdense que está la piruvato carboxilasa. Y esta piruvato carboxilasa vuelve y lo convierte gastando ATP. El negocio aquí, lo malo es que tendríamos que gastar un ATP para poder convertir el piruvato en oxaloacetato, pero no hay problema porque estamos dentro de la mitocondria y además de que estamos dentro de la mitocondria, ¿en qué estado nutricional estamos? Postpandrial. Postpandrial. En postprandial, o sea que no hay mayor problema. Entonces, y volvemos a obtener oxaloacetato y de esta manera estamos haciendo que con esta lanzadera, sacando el acetil-CoA necesario para la síntesis de ácidos grasos y de colesterol. ¿Estamos hasta allí? ¿Está claro esto de la lanzadera de citrato? Hola, ¿me oyeron o no? Sí, profe. Sí, ¿Está señor. claro? Profe, Sí, profe. ¿será que lo puedes alejar un poquito para tomarle foto a la imagen, por favor? ¿Ahí está bien? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, Oh, ¿tú estas diapositivas las vas a subir al YouTube? sí, yo siento todas, hasta ahora todas se las he subido, no se preocupen que yo se las subo. Ok, entonces, esto pues es un resumen ahí rapidito de las fuentes de NADPH, que van a ser la vía de las pentosas fosfato y la enzima málica, ¿no? Que contribuyen con el NADPH necesario para la síntesis de ácidos grasos. ¿Y quién va a dar el acetil-CoA? Pues el citrato, que se escinde por la citrato liasa, oxaloacetato y acetil-CoA, y con el NADPH y la ácido graso sintetasa, y pues por ende la acetil-CoA carboxilasa que forma el malonil, y podemos obtener entonces
los ácidos grasos. Entonces, ¿cuál es la enzima regulada en esta síntesis de ácidos grasos? ¿Sí? La principal enzima regulada es la acetil-CoA carboxilasa. Esa es la principal enzima regulada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se regula esa enzima? Hormonalmente a través de glucagón y adrenalina que la inhiben. O sea, ¿y cuándo están glucagón y adrenalina altos? Que acuérdense que ambos tienen receptores en el hígado. ¿Cuándo están estos señores altos? ¿En el ayuno? En el ayuno temprano y en el ayuno prolongado. Y en ninguna de esas dos situaciones conviene sintetizar ácidos grasos en hígado. ¿Por qué razón? Porque estamos en ayuno, los niveles de glucosa están tan bajos. ¿Ya? Entonces, ahí glucagón y adrenalina vía proteína quinasa A terminan fosforilando a la acetil-CoA carboxilasa y la inhiben. ¿Listo? Pero también cuando estamos en estado de pospandrio y hay mucho ácido palmitoico, ¿sí? Hay mucho palmítico. Entonces, este palmitoil-CoA, miren, es un efector alostérico negativo de la acetil-CoA carboxilasa. Y ustedes saben que el insumo inicial para poder hacer ácidos grasos, pues es el malonil-CoA, que es el que sintetiza esta enzima. Entonces, se regula por inhibición por la glucagón y adrenalina vía proteína quinasa A, esto por modificación covalente, y alostéricamente por el palmitoil-CoA, que es el efector alostérico negativo. Ahora, ¿cómo se desfosforila? Bueno, pues cuando está reinando la insulina. ¿Cuándo reina la insulina? En el estado postpandrial. Entonces la insulina termina activando una proteína fosfatasa que le va a quitar el fosfato y la activa. La otra cosa es que la insulina también activa a la citrato liasa, ¿sí? Que estaba fosforilada, le quita fosfato. Y además de eso, el citrato es un efector alostérico positivo de la acetil-CoA carboxilasa. ¿Listo? Entonces tiene inhibidor alostérico y activador alostérico. ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno. Entonces, miren, aquí está la carboxilasa. Cuando no está fosforilada, está activa, ¿sí? Y cuando está fosforilada, está inactiva. La AMP quinasa o la proteína quinasa activada por AMP cíclico, entonces se encarga de fosforilarla, ¿ya? Y la proteína fosfatasa A2 o 2A lo hidroliza y la convierte en carboxilasa activa. ¿Estamos? Sí, señor. En el caso del acitrato, del citrato, si la enzima está inactiva por fosforilación, la carboxilasa, entonces el citrato, que es el efector alostérico positivo, miren lo que hace. Se pega en su sitio alostérico y la activa parcialmente, al 50%. Y luego viene la proteína fosfatasa y le quita el fosfato. ¿Listo? Entonces, cuando está la actividad de la enzima desfosforilada es muy activa, ¿sí? Cuando está altamente fosforilada es inactiva. Y pues cuando hay cierta cantidad de citrato, si no está fosforilada, pues se potencia la activación
¿sí? Y con mucho fosfato se disminuye. Esto es una fotografía por microscopía electrónica de la ácido graso sintetasa, ¿sí? Y es una enzima grandota y forman estos complejos para hacer eficiente esa síntesis de ácido graso, ¿sí? Bueno, es lo mismo. Ok. Hasta allí espero que estemos claros con esto. Entonces, ¿cómo hacemos los ácidos grasos de mayor número de carbonos? Entonces, ya les dije que estos palmitatos se está sintetizando en el citoplasma y entonces ahora con este palmitato del citoplasma se va a el retículo endoplásmico liso. Allá entonces están unas enzimas que se llaman desaturasas. Las desaturasas, que son varias, lo que van a hacer es a ir formando los dobles enlaces. Entonces, por ejemplo, esta desaturasa, ¿sí? Agarra el palmitato, esta específica, le quita un par de electrones en el carbono 9, y entonces me forma el ácido palmitoleico, ¿sí? Tiene 16 carbonos, un doble enlace, y el delta, acuérdense que me dice que ese doble enlace estaría en el carbono 9. El mismo ácido palmítico lo coge una enzima alargasa, ¿sí? En el paso de alargamiento. Entonces le pone con un acetil-CoA 2 carbonos más y lo convierte en el ácido esteárico, que es el de 18 carbonos saturado. Viene aquí otra alargasa que convierte el esteárico en eicosanoico y el eicosanoico en el duocosanoico y en el tetracosanoico, y se hace el alargamiento de todos los ácidos grasos hasta los de 28 carbonos que hacemos nosotros. 26, 28. El ácido esteárico, sí, el ácido esteárico puede ser agarrado por una desaturasa específica y lo convierte en el oleico, que al igual que en el caso de acá, le va a poner una desaturación en el carbono 9. ¿Cómo es la desaturación? Pues se lleva un par de electrones entre el carbono 9 y el 10. De cada uno saca uno, entonces se forma un doble enlace allí. ¿Listo? Entonces, hasta allí llegamos nosotros. Las plantas, como les digo, están en otro nivel, entonces ellas pueden seguir desaturando a ese ácido linoleico y pueden, oleico, y pueden producir el ácido linoleico. Linoleico tiene dos dobles enlaces, uno en el carbono 9 y uno en el 12. Ese linoleico en plantas puede seguir y formar el alfa linolénico, que tiene 3 dobles enlaces en el 9, en el 12 y en el 15. Y las plantas pueden hacer ácidos grasos poliinsaturados, más ácidos grasos poliinsaturados. En el caso nuestro, del linoléico que consumimos de las plantas y del alfa linoleico que consumimos también de las plantas, ¿sí? Podíamos hacer el gamma linolénico, ¿sí? Entonces, por eso estos dos ácidos grasos, que son los que ustedes conocen como los omega 6 y los omega 3, estos dos ácidos grasos son ácidos grasos esenciales, porque nosotros no los podemos hacer. Y los necesitamos para poder hacer el gamma linoleico, que tiene, miren que es diferente al alfa. El alfa es en el 9, 12 y 15, que tiene los dobles enlaces. Este lo tiene en el 6, en el 9 y en el 12. Y entonces lo alargamos, eso sí lo hacemos en el retículo endoplásmico, y obtenemos el eicosa trienoico, que tiene 3 dobles enlaces, 20 carbonos y 3 dobles enlaces en el 8, en el 11 y el 14. Y a este se le puede poner otra desaturación, o sea, otro doble enlace, y entonces nos va a quedar de 20 carbonos con 4 dobles enlaces, 5, 8, 11 y 14. Y entonces, como son 4, se le llama el eicosa tetraenoico, más conocido como ácido araquidónico.
¿Y ese ácido araquidónico para qué sirve? Hola. ¿Para qué sirve el araquidónico entonces? ¿Quién se acuerda? Ole, ¿están allí o no? Profe, creo que está en la respuesta inflamatoria ¿Sí? ¿Cómo? e intervienen en la vasodilatación, en la permeabilidad de ¿Cómo? los tejidos. A partir del ácido araquidónico, ¿cómo se le olvidan las cosas? Hacemos los eicosanoides. ¿Qué son quiénes los eicosanoides? ¿Quién se acuerda? Profe, las prostaglandinas, Sí. los tromboxanos, Ajá. creo que los Ajá. Por ahí va bien. algo se llaman, leucotrienos, creo que se llaman. Sí. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y prostaciclina se hacen a partir de ese ácido araquidónico. Entonces miren que si tenemos deficiencia de estos señores, pues vamos a tener problemas para producir ácido araquidónico y entonces tendríamos problemas para producir estos eicosanoides que son unas hormonas proinflamatorias muy, muy importantes. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí, profe. Bueno, entonces así esta es la forma como actúan las desaturasas. Las desaturasas reciben un par de electrones que se los pasa el NADH, del NADH que producimos normalmente, se los pasa a este complejo de reductasa que es el citocromo B5 reductasa, que tiene un FAD, entonces al recibir un par de electrones queda convertido en FADH2, que le pasa esto a un centro hierro azufre que tiene ese citocromo B5, y ese citocromo B5 le pasa ese par de electrones al hierro en estado más 3 de la desaturasa, que termina pasándole los electrones ¿a quién? A el ácido esteárico, que es de 18 carbono saturado. Al pasarle los dos electrones, entonces queda en ácido oleico, le quita los dos electrones a este, al ácido oleico. Entonces, de esa manera se hacen las desaturaciones. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, entonces con eso estaríamos cubriendo la parte de la síntesis de ácidos grasos. Ok, la síntesis de ácidos grasos. Nos quedan 10 minutos. En 10 minutos no les alcanzo a explicar esto bien. Entonces, ¿qué preguntas tienen hasta allí? Profe, el quiz es hasta el tema de la semana pasada o este también entra. No, hasta beta oxidación. Esto no. Y profe, ya para el parcial sí entrarían las Esto, tablas de para el parcial entraría esto y lo que veamos el el jueves, jueves. que vamos a terminar toda la síntesis de lípidos complejos y lo que me queda faltando de cetogénesis que no les había dado. Eso lo sacamos el jueves. Hasta allí les evalúo en el parcial. O sea que la degradación de ácidos grasos también entra en el quiz. No. Ah, ok. La De solo hasta degradación de glucógeno. ácidos grasos, sí, la beta Ah, oxidación, sí. listo. De una, profe, gracias. Lo que no va a entrar en el quiz de mañana es esto. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Y en el parcial, que es de este, ¿cómo fue que quedamos? De este miércoles al otro. Noche. Ajá. O sea que el parcial sería el 29, el 28, ¿sí?
Miren un candelario ahí, por favor. Sí, profe, el 28. El 28. Entonces, el 28 les evalúo hasta lo que veamos el jueves. ¿Estamos? Ok, profe. Listo. Bueno, entonces mañana a las 7 se meten que ahí van a encontrar el quiz. Es un quiz, no se preocupen tanto. Lo importante es que hayan estudiado. Les envié los talleres, es para que en la finalidad de que preparen los temas. Y así para el parcial no tengan pues que matarse mucho estudiando. ¿Vale? Profe, Dime. tú en la anterior clase habías dicho que era en mayo 5, el parcial. ¿En mayo 5? Sí. Sí, sí, señor, porque tú dijiste que estaba programado para Bueno, la pues lo semana del hacemos en mayo 4. 5, no hay ningún problema. No se preocupen por eso. Si yo les dije que en mayo 5, lo hacemos en mayo 5. El hecho es que lo preparemos bien. ¿Vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias. Profe, Pues. pero aunque fuese hasta mayo 5, solamente entraría hasta lo de la siguiente Sí, semana. hasta lo de esta semana. Eso, hasta lo de Ujú. esta. Ah, ok. ¿Listo? ¿Vale? Sí. Listo, profe, de una. Bueno. Gracias. Listo, entonces en eso quedamos. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe, Gracias, igualmente. profe, Gracias, profe. igualmente. Hasta luego. Chao. Bien. Bueno, chao. Profe, antes de que se acabe, ¿podrías mostrarme, por favor, un momentico las diapositivas 29 y 30 y 31? ¿La diapositiva qué? 29, 30 y 31. Y sí, la siguiente, por favor. Y la otra. Gracias. Listo. Vale, Isabela. Bueno, entonces no quedamos. Bueno, profe, gracias. Chao. Vale. Bueno, pues.